Bienvenidos a un nuevo episodio de Una cuestión de reputación. Hoy tenemos el privilegio de contar con una de las voces más influyentes en sostenibilidad, reputación y gobierno corporativo, Jerusalén Hernández Velasco. Con más de 18 años de experiencia en la gestión de intangibles, Jerusalén ha acompañado a grandes compañías en sus procesos de transformación hacia modelos más sostenibles. Actualmente es partner de sostenibilidad y buen gobierno en KPMG España y socia responsable de diversidad, equidad e inclusión. Roles desde los que impulsa una visión más ética, diversa y estratégica del liderazgo empresarial. Además, es reconocida internacionalmente por su contribución a la innovación, la economía circular y las finanzas sostenibles, participando en espacios como la UCLA, la Comisión Europea y la Universidad de Nueva York. También es socia de la red Women Action Sustainability y docente en prestigiosas universidades en España y en América Latina. Hoy hablaremos con Jerusalén sobre cómo las organizaciones pueden abordar los riesgos estratégicos desde una perspectiva de sostenibilidad, propósito e impacto. Es un honor darte la bienvenida, Jerusalén, a Una cuestión de reputación. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Clara, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Me encanta poder compartir este espacio con Corporate Excellence y especialmente contigo. Muchas gracias. Bueno, pues como decíamos al inicio, tenemos esta gran oportunidad de conocer en profundidad, ¿no?, la experiencia profesional de Jerusalén y también ahondar y profundizar en sus campos de gestión a lo largo de esta trayectoria tan brillante de tantos años. Así que también felices, estamos aquí en la oficina de Corporate Excellence para tener esta conversación que compartimos con todos nuestros seguidores y con la audiencia. Así que empezamos, ¿no? Nos ponemos ya al lío. Desde tu experiencia, Jerusalén, ¿cuáles son los riesgos estratégicos a los que se enfrentan hoy las organizaciones y cómo han ido evolucionando en los últimos años? Pues es una pregunta tan interesante como compleja, porque yo creo que si a cualquier profesional que hoy preguntáramos probablemente tiene su propia lista de sus riesgos, ¿no? Pero yo voy a enumerar algunos de los que considero más importantes. Si atendemos lo que nos dicen las tendencias, los informes, pues ahí, si vemos, por ejemplo, el informe de World Economic Forum de todos los años, podemos ver la lista de posibles riesgos. Hay riesgos estratégicos, hay riesgos tecnológicos, hay riesgos ambientales, riesgos sociales, pero atendamos apropiadamente qué significa eso para las organizaciones, ¿no? Yo creo que hay una serie de riesgos que han ido evolucionando hacia la diversidad de los riesgos y sobre todo también la relación entre esos riesgos. Ya no podemos hablar solamente de un riesgo tecnológico, sino hablamos también de un riesgo social o perceptual, ¿no? Todo lo que se percibe o se experimenta como polarización o como posverdad o como desinformación tiene mucho que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con las dinámicas de relación entre nosotros generadas por la falta de atención. O cuando hablamos de riesgos climáticos, tienen también mucho que ver con el riesgo del uso de los recursos o con el riesgo de cómo gestionamos los residuos. Ahí yo creo que hay una serie de riesgos, por tanto, que partiendo de una realidad geoestratégica totalmente distinta a la que hemos vivido en los últimos años, nos colocan unas posiciones muy diferentes. Las relaciones que se establecen entre los estados son distintas, la capacidad que tenemos para generar valor también es distinta y hay un riesgo que considero fundamental, que es el de no estar a la altura, el de la mirada del corto plazo, el de no saber hacia dónde vamos a tener que ir y el de la falta de coraje. Creo que son riesgos más intangibles, pero que probablemente van a condicionar la manera en la que las organizaciones van a poder abordar el desafío de aquí al futuro. Desde luego la tecnología es todo un reto, no solamente desde el punto de vista del invento que hay que hacer, sino también las brechas sociales que se van a generar o la seguridad que va a estar muy expuesta a través de la dependencia que vamos a tener de la tecnología. Los riesgos ambientales van a condicionar nuestra manera de hacer negocios, pero también nuestra manera de consumir, nuestra manera de vivir y nuestra manera de mirar quiénes somos y quiénes queremos ser en el largo plazo. Los riesgos sociales cada vez son más amplios, no solo por las relaciones que somos capaces de construir, sino también porque si hablamos, por ejemplo, de talento, es un riesgo en sí mismo. Las cadenas de suministro están tremendamente rotas o el multilateralismo también está en crisis o en entredicho. Eso sin hablar de la seguridad física o los problemas de enfrentamiento entre territorios que estamos viviendo y que también nos pueden llevar a panoramas muy diferentes a los que hemos visto antes. Estos son riesgos globales, pero luego cada una de las organizaciones y cada una de las personas también los vivimos de una determinada manera.
Es interesante, ¿no? Esta visión de la multipolaridad de los riesgos, la interconexión entre ellos, ¿no? Esa mirada más sistémica, ¿no? Que hay que tener para realmente abordar el futuro, ¿no? Ya hablabas un poco ya también de esa mirada a largo plazo, ¿no? De quién queremos ser. ¿Qué papel juegan la sostenibilidad y la reputación en la gestión de estos riesgos? ¿Cómo lo estás viendo? Pues fíjate, yo creo que probablemente es el momento de la historia en el que los riesgos globales y los riesgos estratégicos y corporativos tienen más que ver que nunca con la sostenibilidad y con la reputación. Por dos motivos que me gustaría comentar. Uno de ellos es porque si miramos al futuro y miramos los desafíos del futuro, realmente prácticamente todos esos desafíos tienen que ver con la sostenibilidad. Estamos en un cambio de era. Quien no se haya dado cuenta todavía, es importante que revise los parámetros en los que nos estamos encontrando, ¿no? Y las marcas en las que estamos jugando, el terreno de juego en el que nos estamos encontrando. Es un deporte totalmente distinto el que estamos practicando en este momento, ¿no? No estamos en un estadio, estamos en un campo a través. Y esto requiere unas habilidades diferentes también. Y esas habilidades diferentes tienen muchísimo que ver con la transformación sostenible. Todos los desafíos de futuro tendrán que ver o con la sostenibilidad o con la tecnología. Y ese es el nuevo paradigma. Y esa es la nueva era a la que nos estamos aproximando. Luego, ¿cuánto tienen que ver los riesgos con la sostenibilidad? Todo, absolutamente todo. Son los drivers de sostenibilidad lo que nos están poniendo en un aprieto y a los que va a haber que responder con inteligencia corporativa, con tecnología, con capacidades y con todo lo que una organización es capaz de aportar. Pero no sería nada sin la construcción de la confianza. La confianza, o la pérdida de confianza más bien, es como el caldo en el que se está cociendo todo este cambio de era. Creo que es algo que nadie desconoce. La palabra confianza aparece en todas las conversaciones, todas las conversaciones. Yo participo mucho en conversaciones globales, pero también en las conversaciones de tú a tú con empresas, en comités de dirección o en consejos de administración, o en los hubs y en las alianzas en las que participamos, ¿no? No hay reunión en la que no aparezca la palabra confianza. Clara, tú me dirás si no es lo mismo también para ti, que lideras tantas iniciativas en Corporate Excellence. Pero no es suficiente con hablar de confianza. Es importante desgranar qué significa, cómo se construye, cuáles son sus claves, qué modelos son los más exitosos para poder de verdad construir un tránsito de nuestro presente a nuestro futuro en el que podamos salir victoriosos en la resolución de estos desafíos que son sostenibles, pero con esta herramienta que será nuestro privilegio, que es la capacidad de construir confianza y relaciones de valor en la reputación corporativa. Es muy interesante, ¿no? Esta mirada, ¿no? Sobre todo el descubrimiento que hemos hecho en todos estos años de que la confianza puede gestionarse, ¿no? La confianza, como bien dices, es como ese oxígeno que respiramos y que sin ella pues no hay ningún tipo de relación entre las partes, entre los grupos de interés, y es difícil mirar a futuro, ¿no? Y crear valor hacia el futuro. Y lo que hemos visto, ¿no? Es que se puede gestionar, que la confianza te lleva a comportamientos, la pérdida de confianza también, ¿no? Y que hay modelos y herramientas. ¿Cómo ayudáis vosotros a las organizaciones a integrar, ¿no? en sus modelos de negocio y en el gobierno corporativo pues estos ejes como la sostenibilidad, la reputación corporativa, para realmente construir esa confianza y abordar estos riesgos que hemos comentado? Pues mira, en KPMG tenemos una perspectiva que es como también muy poliédrica. Yo creo que cuantas más facetas del diamante de la reputación y de la sostenibilidad podamos desarrollar, siempre va a ser mejor. Y efectivamente es un diamante porque es un tesoro, es muy preciado y es muy valioso, ¿no? Luego, poder controlar al máximo cuantas más facetas y perspectivas va a ser más útil y más valioso también para las organizaciones. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Actuamos desde 3 puntos de vista: la inteligencia, la estrategia y la táctica, y luego llevamos estas 3 dimensiones a la reputación y a la sostenibilidad de manera separada, pero también de manera integrada. ¿Cómo lo hacemos en la reputación corporativa? En la reputación trabajamos ayudando a nuestros clientes en la construcción de ese capital reputacional, en la construcción de la confianza que es más valiosa para ellos, también con métricas propias para ayudarles a medir.
La medición de la reputación creo que también ha evolucionado mucho a lo largo de estos últimos años, porque ya no significa lo mismo. Y considero que tener en cuenta solo las percepciones o solo las expectativas es insuficiente. Lo que necesitamos es controlar mucho más qué significa la reputación y qué valor aporta en la compañía, ¿no? Y eso tiene mucho más que ver con los comportamientos y el valor que esos comportamientos tienen. Y eso nos separa un poco, nos deja libres de los momentos coyunturales como el que estamos viviendo, donde cae la confianza, pero no necesariamente cae el valor de la reputación. Establecer esa relación entre confianza, reputación y el valor de la reputación creo que todavía no está suficientemente consolidado en la mayoría de los modelos, que nosotros sí hemos desarrollado modelos, métricas de reputación corporativa vinculadas a ese valor estratégico adicional. Y luego también en la custodia de la reputación, y ahí todos los modelos de riesgo reputacional, pero también la gestión proactiva de esa posible amenaza reputacional, la gestión de la crisis reputacional cuando se produce, y algo que a veces no le damos tiempo suficiente, que es la reconstrucción, la recuperación de la reputación cuando la hemos podido perder, ¿no? Ese aire que nos dejamos suficiente como para poder reconstruir cuando algo se ha perdido, porque la reputación la construimos para cuando la tengamos que gastar, no es un trofeo para sacarle brillo. Ojalá no nos la tuviéramos que gastar, pero en realidad, en el entorno de riesgos que hemos visto al principio, seguro que nos vamos a tener que gastar la reputación. ¿Y cómo lo hacemos en sostenibilidad? En KPMG tenemos distintas líneas de especialización. Esas líneas de especialización tienen que ver con el conocimiento técnico necesario para abordar cada una. Hay una de esas líneas que es la reputación, la comunicación de la sostenibilidad y el Public Sustainability Affairs, pero también tenemos líneas de cambio climático, de naturaleza, de derechos humanos, de cadena de suministro, reporting, etcétera, ¿no? Pero nuestro enfoque es mucho más pegado a la oportunidad, mucho más pegado a la generación de valor, mucho más pegado a cómo construimos proactivamente una sostenibilidad que favorezca a la organización y a todos sus grupos de interés, que un checklist regulatorio, ¿no? Que yo creo que también es algo en lo que en el pasado se ha tendido a caer y del que nosotros nos desprendemos fácilmente. Y con estas dos dinámicas tenemos también modelos integrados para gestionar la reputación y la sostenibilidad, identificando claramente lo que es relevante desde una mirada del impacto del riesgo y de la oportunidad, donde la reputación, la confianza, el capital reputacional juega un papel importante, tanto en el impacto como en el riesgo, como en la oportunidad. Es un enfoque realmente sofisticado, ¿no? Y avanzado, que demuestra que realmente la reputación y la sostenibilidad son elementos claves del modelo de empresa de futuro. Y me gusta mucho también esta idea, ¿no? Que también comentabas, ¿no? De tener métricas o indicadores, tener el KPI consolidado dentro de tu organización, pero también ver la correlación o el impacto con el negocio, ¿no? Y este año en nuestro informe de referencia, Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles, hemos hecho un capítulo de temas a futuro que van a marcar un poco la agenda, ¿no? En los próximos años. Y lo que veíamos que en aquellos ejes donde hay más retos que respuestas serían un poco de esta parte, ¿no? Tener métricas consolidadas, pero sobre todo la correlación, ¿no? Con el negocio y con ese valor reputacional que comentabas. Y también es interesante, ¿no? Esa idea que comentas de que construimos la reputación de forma proactiva para también proteger o custodiar el valor y tener ese oxígeno, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho bucear también, ¿no? Pero tener ese oxígeno preparado para cuando lo vayas a necesitar, ¿no? Porque al final se puede gastar, pero en la medida en que tengas niveles muy elevados y estés en situaciones más de excelencia, por así decir, en una crisis, pues tendrías la oportunidad, ¿no? De responder en mejores condiciones. Así que me parecen como muy interesantes estas líneas, estos ejes estratégicos, también para entender esa necesidad de inteligencia, ¿no? De tener el dato, también la estrategia desde el punto de vista de proactividad, pero también de protección de valor y también esa idea de la táctica, ¿no? Al final aterrizarlo en planes de acción concretos, ¿no? Que te permitan avanzar. Eres también socia responsable de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Es un tema que también es muy relevante para las organizaciones, para ese futuro que queremos. Y queríamos preguntarte, ¿no? ¿En qué medida ves esa conexión entre los temas de diversidad, equidad e inclusión y también la gestión de riesgos, ¿no? Y sobre todo ahora en este contexto en el que nos encontramos tan complejo, ¿no? Un entorno tan desafiante como el que tenemos no se va a poder abordar sin el talento, pero no el talento en abstracto. O sea, el talento es capacidades reales de personas que ponen su carne
al servicio de la innovación que hace falta, de la motivación que hace falta o de la energía que hace falta, ¿no? Eso no es gratuito, eso también una persona aporta todo lo que tiene cuando ve que está en un entorno donde se le favorece el respeto, la integración, la inclusión y donde también se premia aquello que hace bien y el mérito que tiene. Si pensamos en diversidad, equidad e inclusión es esto, es decir, considerar a cada una de las personas que se incorporan a nuestras organizaciones con todo lo que tiene, con todo lo que es, sea cual sea su edad, sea cual sea el sexo, sea cual sea su orientación sexual, sea cual sea su origen o sea cual sea el mindset que traiga, ¿no? La manera que tiene de pensar. ¿Es más compleja esa gestión? Sí, es más complejo gestionar equipos diversos que equipos totalmente homogéneos o idénticos, pero sin lugar a dudas no vamos a poder avanzar en estos desafíos que estamos comentando si no contamos con todos. Hay algo que es muy importante también clarificar cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión, y es que debemos soltar todas las miradas ideológicas al respecto, que también las tiene, pero este no es el foco cuando hablamos de la gestión de la diversidad, la equidad e inclusión en una organización. Está fuera de toda duda que es una gestión responsable, apropiada del talento, siempre va a ser un factor de éxito para una organización. Por lo tanto, poner en duda que una compañía pueda llevar a cabo las mejores prácticas para que todos sus profesionales se sientan acogidos, se sientan respetados, quieran ir a trabajar ahí y quieran permanecer en esa organización, desde luego, sería un error pensar que tenemos que retroceder en esa dinámica. En KPMG entendemos que la mayoría de las compañías tienen dos cosas, algunas tienen más, pero tienen fundamentalmente dos cosas, que es talento y reputación. Tienes personas muy inteligentes que hacen muy bien muchas cosas y grupos de interés que confían en ti para que lo sigas haciendo. Eso es lo que es KPMG, eso es lo que es Corporate Excellence, eso es lo que son la mayoría de compañías. Algunas además tienen hierros, algunas además tienen patentes, algunas además tienen fábricas. Pero estos dos elementos configuran el éxito de todas las organizaciones. Si tenemos que prescindir de la capacidad de nuestro talento, estaremos acabados, ¿no? Y eso es lo que creo que también aporta esta gestión valiente de la diversidad, de la equidad, de la inclusión, teniendo en cuenta lo que cada uno es en una compañía. Es interesante, ¿no? Cuando hablabas un poco de esta valentía o este coraje, ¿no? Que nos comentabas al inicio, porque es cierto, ¿no? Que vemos organizaciones que de alguna manera renuncian a este tipo de principios, otras están reformulándolos para adaptarse un poco al contexto y también hay otras que se reafirman, ¿no? Que esos principios, esos convencimientos y entendiendo que las organizaciones son diversas, ¿no? Y que el talento requiere de esta mirada, se reafirman en sus principios, ¿no? Hay como distintos posicionamientos que al final nos permiten ver que hay distintas tipologías o diferentes compañías, ¿no? Y cuáles son las compañías que realmente pues se premian o qué tipo de compañía queremos ser, ¿no? A veces hay que hacerse esa pregunta para realmente mantener el foco, ¿no? Y la mirada y la visión de largo plazo. En los últimos años has tenido acceso, ¿no? A grandes conversaciones, a líderes empresariales, has estado en los procesos de toma de decisión, ¿no? De muchas compañías. ¿Qué te ha sorprendido más sobre cómo perciben o priorizan la gestión de riesgos en su conjunto, el riesgo reputacional, los riesgos ambientales, de sostenibilidad? O sea, ¿cómo percibes un poco la conversación y la mirada de aquellos que están tomando decisiones en sus organizaciones? Vivimos claramente, es evidente para todos, en un mundo muy fragmentado, eso es verdad, donde encontramos diferencias que son muy evidentes. Pero una cosa son las diferencias en la forma en la que creemos que hay que abordar cosas, en las prioridades, en las velocidades, y otra cosa es el consenso que yo sí estoy encontrando en la identificación de los retos. No se duda de que la confianza es un reto, no se duda de que el cambio climático es un reto, o no se duda de que el planeta se está viendo superado en todos sus límites planetarios por la actividad de la acción humana y corporativa. La diferencia está en cómo abordamos eso, qué capital le ponemos, quién tiene que liderar, qué velocidad le damos y si tenemos una mente más cerrada o más abierta en cuanto a las soluciones para estos desafíos, ¿no? Pero sí hay una cosa que a veces percibo y que no sé si tú compartes conmigo, y es que cuando hablamos de reputación, confianza, riesgo reputacional, es como un perfume en la sala. Todo el mundo habla
de la reputación, la confianza, lo importante que es. Todo es para construir buena reputación, todo es para generar confianza. Pero cuando rascas un poco y miras y tú qué métrica tienes, te das cuenta de que las métricas, en mi criterio, a veces todavía están obsoletas o no se ha profundizado o sofisticado suficiente. Creo que ahí todavía hay mucho trabajo por hacer. En las conversaciones globales creo que se le está dando mucho más valor del que ha tenido nunca estas cuestiones que están transformando la forma de hacer negocios de las compañías. Creo que hay una coherencia en cuanto a los elementos clave que vamos a necesitar, ¿no? Vamos a necesitar talento, vamos a necesitar innovación, vamos a necesitar alianzas, vamos a necesitar políticas públicas, ¿por qué no decirlo también? Vamos a necesitar una serie de realidades en nuestro entorno, el capital, por ejemplo, y una capa de soporte, un cimiento sólido que va a ser la confianza. Y ante eso no tenemos grandes dudas, ¿no? Lo que nos falta es capacidades de relacionarnos mejor, capacidades de ser más generosos en las alianzas, capacidades de entender mejor que el capital requiere una custodia del riesgo porque si no, no va a acudir a los proyectos que necesita nuestro futuro, o que las compañías tienen que apostar más y con más valentía por ciertas iniciativas, ¿no? Pero donde sí que tenemos más trabajo por hacer es en darle la oportunidad tanto a la sostenibilidad como a la reputación, y especialmente a la reputación, de que juegue un papel más relevante en los modelos y en los constructos corporativos, ¿no? Ahí es donde todavía hace bastantes aguas. Tú vas a un consejo de administración, todo el mundo dice tenemos que custodiar la reputación al máximo, o sea, basta abrir un periódico para saber lo importante que es contar con una buena reputación, porque está en crisis realmente en todo tipo de instituciones, genera grandes impactos y grandes pérdidas, pero después hay miedo a desarrollar un modelo sofisticado, ¿no? Que te lleve incluso a la evaluación del impacto económico por la pérdida reputacional. Pues esto es lo que yo creo que sí que tenemos que seguir avanzando en todos los mercados, ¿no? Y en todos los ecosistemas. Las compañías que lo están haciendo mejor están más preparadas y también están logrando mejores resultados. Pues estamos en total sintonía, ¿no? Porque al final los retos, como bien dices, ¿no? Hay un consenso, ¿no? Generalizado, pero es cierto que las soluciones están ahí, pero todavía falta pues avance, ¿no? Y quizás esa es la gran oportunidad de transformar a nuestras organizaciones, a sus equipos, para adaptarse a este nuevo contexto y dotarlas de sistemas, de modelos de medición que les permita avanzar, ¿no? Lo veíamos también en Approaching the Future en estos 10 años, ¿no? Y sobre todo los resultados de 2025, en el que se considera la reputación, la sostenibilidad, temas muy, muy importantes, pero después cuando vemos un poco la inversión en términos de recursos y esfuerzos, pues no estaba al mismo nivel de prioridad, ¿no? Y cómo todavía pues nos falta camino por recorrer en consolidar bien las métricas y en entender muy bien el constructo de reputación y entender que esa percepción, ese juicio de valor, al final se desencadena en actitudes y comportamientos que impactan en el negocio. Así que ese es el gran reto que tenemos, está ahí la solución y la oportunidad, ¿no? También acompañar tantas organizaciones en esta transformación, ¿no? Hablabas del cambio de era, pues si estamos en un cambio de era hay que prepararse. Hablemos un poco más sobre reputación. Nos has un poco comentado, ¿no? Que sería como uno de los grandes desafíos que tenemos, contar con métricas, con modelos sofisticados. Normalmente las organizaciones, ¿cómo lo ves? ¿Lo gestionan desde un punto de vista más reactivo o más proactivo? ¿Qué recomendaciones les darías desde tu mirada y tu experiencia con tantas organizaciones? La reactividad todavía es la protagonista en esta gestión. Probablemente tenemos que defender menos la causa y remangarnos más, ¿no? Yo creo que eso es lo que haría falta hacer. Pero tú lo has dicho bien, esto no se hace sin recursos, no se hace sin equipos preparados. A veces el gestor de la reputación está muy solo. Hay compañías que tienen una estructura que les permite trabajar muy transversalmente la reputación corporativa, con todos aquellos que están implicados en aquello que construye confianza, desde la propia gestión hasta la comunicación, pero también muchos elementos que están en el staff, ¿no? de una compañía. Pero hay compañías en las que el líder de la reputación está muy solo con un par de personas que además tienen que atender otro montón de cosas. Es difícil que un equipo con estas características pueda gestionar de manera sofisticada un elemento tan clave
para el éxito de una compañía. Yo creo que ahí sí que hace falta una revisión, ¿no?, de cuáles son los recursos de los que dotamos a las organizaciones. No significa esto que tengan que ser equipos gigantes de decenas de personas siempre, o que tenga que haber muchísimos presupuestos. No, o sea, la creatividad también juega un papel importante aquí. Somos gestores de la escasez, siempre hemos sido gestores de la escasez, luego está bien, no pasa nada, tenemos la capacidad para poder innovar dentro de esa escasez, pero también tengamos en cuenta que hay un mínimo de capacidad que necesitan esos equipos en su formación. Gestionar la reputación hoy no basta simplemente con saber articular relaciones, necesitas saber de muchas cosas, porque la reputación se construye también con el desempeño de claves que son muy importantes, y el gestor de la reputación necesita controlar un poco sobre esas claves también, ¿no? No puedes pasar de los estados financieros, no puedes pasar de largo de la sostenibilidad, no puedes pasar de largo de la ética, o no puedes pasar de largo de tu producto, ¿no? Necesitamos que el gestor de la reputación y sus equipos se levanten mucho de la silla, estén mirando mucho fuera. Creo que también nos falta esa capacidad de dotar de mayor inteligencia. Inteligencia corporativa que va más allá de mis territorios de confianza, donde yo me siento más cómodo, de mis territorios de confort, para poder explorar esas otras dinámicas globales que están condicionando la manera en la que los demás van a confiar en mí, ¿no? Y aprender mucho más sobre la transformación de comportamientos. Yo creo que ahí también nos hace falta un trabajo adicional. Decimos que la reputación tiene valor porque construye comportamientos. ¿Qué capacidad tenemos de transformar los comportamientos? Pues a veces es escasa. Eso yo creo que es otro de los factores que también hay que construir a través de los planes de acción y de las tácticas. Es muy interesante también, ¿no?, esta mirada, cuando hablabas también de cuál es el mindset, ¿no? Al final, para gestionar la reputación necesitas esa transversalidad, y este año, por ejemplo, es uno de los nuevos ítems que ha aparecido también en Approach, y no sé, que veíamos que era uno de los grandes retos o desafíos donde incluso los directivos, altos directivos, veían como más desafíos para avanzar en la gestión reputacional y en el riesgo reputacional en las compañías, ¿no? Tener esa mirada transversal, poder llamar a tantas puertas que necesitas dentro de la organización y conectar lo que pasa dentro con lo que pasa fuera, ¿no? Porque hemos hablado mucho de esa multipolaridad de los riesgos, esa capacidad de lectura del contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es cierto que tenemos muchas oportunidades para realmente tener ese liderazgo también poliédrico que decías, ¿no? Sí, y la diplomacia corporativa es clave. Hablamos mucho de cómo se está rompiendo la capacidad de generar diplomacia dentro del multilateralismo. ¿Qué pasa con la diplomacia corporativa, ¿no? Yo creo que hay mucho hilo que romper. No significa que no tengan que existir equipos, áreas, cada uno con su foco, pero sí hay mucho hilo que romper. Y eso en países como el nuestro no se nos da tan bien. O sea, igual hablamos muchísimo de alianzas, pero luego nos cuesta construirlas, ¿no? Nos cuesta soltar la parte mía con la parte tuya. Es como, yo creo que la diplomacia requiere grandes dosis de generosidad. Y a eso también es a lo que tenemos que aspirar, sobre todo si queremos darle relevancia, la relevancia que merece de una vez por todas a la gestión de la reputación y de la sostenibilidad. Como formadora y conferenciante, ¿cuáles? Hemos anunciado un poco, ¿no? Y nos has adelantado algunas ideas, pero ¿cuáles son las principales carencias o áreas de mejora que detectas en las compañías en términos de reputación, sostenibilidad? Pues fíjate, yo creo que yo esperaría que las compañías tengan más capacidad para identificar lo relevante, y eso exige, hemos hablado antes del coraje, otra perspectiva del coraje, que es hacer las renuncias. Me parece que ahí todavía no estamos muy preparados, ¿no? ¿Queremos abordarlo todo o queremos dar respuesta a todo? Una compañía que pretenda dar respuesta a todo probablemente no va a ser creíble en casi nada. Tenemos que identificar muy bien qué tiene que ver conmigo, dónde está el verdadero valor, tanto de la sostenibilidad como de la reputación para mi compañía, y construir a través de eso, ¿no? Es decir, eso es lo que te va a hacer creíble, eso es lo que te va a dar autenticidad, eso es lo que te va a permitir abordar los desafíos en los que tú vas a poder contribuir y aquellos que te afectan más, ¿no? El pegarnos a lo políticamente correcto, el pegarnos solamente a las modas, el pegarnos solamente a lo que se espera de nosotros con un check compliance ya no es el camino adecuado para un éxito en sostenibilidad o en reputación, ¿no? Incluso estamos sobrepasando esa dinámica tradicional que es responder a las expectativas. Las expectativas de hoy en los grupos de interés son a veces tan contrarias que vamos a tener que tomar decisiones unilaterales, en las que la compañía va a tener que decidir dónde va a construir su confianza, incluso aunque todavía no se espere de ella ese comportamiento, ¿no?
porque a veces los stakeholders están confundidos. Eso es una realidad que estamos viviendo, la enorme confusión. Los directivos están confundidos, pero sus stakeholders están tremendamente confundidos. Luego no vamos a poder aspirar a construir solidez en la reputación y en la sostenibilidad respondiendo a expectativas. Tendremos que escuchar muchísimo más, atender muchísimo más qué es lo que se está esperando y qué es lo que se está pensando, pero sobre todo para identificar las tolerancias. Necesitamos entender mejor las tolerancias y a partir de ahí construir con valentía dónde creemos que va a estar el factor de construcción del capital reputacional en mi compañía de aquí a los próximos años y hacérselo entender de la manera más apropiada posible a nuestros grupos de interés. Sin nuestros grupos de interés seguiremos sin poder vivir. La dinámica de los grupos de interés y de la relación sigue siendo capital en esta construcción, pero no solamente rindiéndonos a lo que ellos piensan o esperan, porque nos equivocaremos, ¿no? Yo creo que hay una parte ahí de autenticidad y de valentía que la compañía va a tener que asumir precisamente por el contexto de confusión. Me gusta mucho esta reflexión, Jerusalén, y estoy cogiendo muchas notas a la misma vez que te escucho, porque al final el tomar decisiones, ¿no? Y esa idea de renuncia, está también los dilemas morales, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Que navegar y que de alguna manera permiten conocer qué tipo de compañía eres, está muy marcado también por ese propósito, ¿no? El propósito corporativo que nosotros siempre pensamos desde Corporate Excellence y compartimos un poco esa mirada de que es el primer paso de cualquier proyecto organizacional, ¿no? Y que se construye en esa triangulación entre quién puedes ser, cuáles son tus capacidades distintivas, qué quieres ser o quién quieres ser y también qué se espera de ti, ¿no? O sea, no solamente también esa capacidad de escucha es fundamental, como bien indicabas, y que de alguna manera la reputación trae eso, ¿no? Someterte al escrutinio de tus grupos de interés de forma permanente, pero que también requiere tener un propósito que te marca el rumbo, ¿no? ¿Cómo ves ahí a las compañías en su proceso de definición, activación? Siempre decimos que el propósito está ahí, pero a veces no sabemos verlo. ¿Y cómo ves esa construcción de dentro hacia afuera, ese capital reputacional, esa cultura reputacional muy marcada también por tu propósito y por el rol que tienen también tus propios empleados en la construcción o destrucción? Pues efectivamente, yo creo que ¿qué significa propósito? Súper simple y sin caer sin acudir ahora mismo a la doctrina o a los conceptos teóricos sobre las cosas, sino de manera más abstracta. El propósito de la compañía lo define haciendo un ejercicio sencillo, y es: miras hacia el futuro, ves cuáles son los desafíos, interpretas a cuáles de ellos tu compañía va a poder responder, eso es lo que te va a dar valor en el medio y largo plazo y te pones manos a la obra para lograrlo, ¿no? Es decir, tu propósito es una contribución real a transitar de un momento a otro, que por eso te da una visión de longevidad y por eso te da una visión aspiracional. Por eso le llamamos propósito, ¿no? Pero el propósito nace de lo que está de aquella isla a la que tú quieres llegar, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de mundo queremos construir? ¿Dónde están los retos a los que mi compañía va a poder responder? ¿Y cómo voy a ponerme manos a la obra a responder a eso? El cómo es mi plan de inversión, la estructura de mi compañía, mi modelo de negocio y la estructura de mis equipos, y cómo voy a gestionar para que mis equipos construyan con su talento, con su creatividad y con su inteligencia ese futuro al que aspiramos, ¿no? Ese es el propósito. Como digo, sin acudir a la doctrina o a los conceptos teóricos. Partiendo de esta mirada, efectivamente, como tú has dicho, yo siempre dibujo un triángulo con tres dimensiones, ¿no? Es decir, un poliedro que tú puedas ver, donde por un lado tienes el qué quiero yo, es decir, como compañía, a qué desafíos aspiro a responder, y no van a ser todos, y por eso las renuncias son importantes también, y argumentarlas. ¿Qué debo ser? Es decir, hay un montón de tendencias, regulaciones, etcétera, que me presionan para que también sea de una determinada manera, a una determinada velocidad. No es lo que yo quiera y como yo quiera, sino también un contexto que me condiciona. ¿Qué esperan que sea? Y es un poco el esperan de la manera más amplia y más abierta posible. Como decía antes, no necesariamente para responder a pies juntillas a esa expectativa, sino para entenderla y entender las tolerancias que están detrás. Y, como comentabas también, ¿y qué puedo ser? ¿No? ¿Dónde están mis capacidades? Porque sobre las capacidades es sobre lo que puedo actuar.
Lo demás es lo que me va a servir para contextualizar mi terreno de juego y para definir mis claves, pero las capacidades es sobre lo que voy a poder actuar. Eso es lo que me va a permitir hacer un plan con unos recursos asignados, con una velocidad determinada y con unas acciones específicas, concretas, tanto de alianzas como de construcción de relaciones, como de tácticas a la hora de accionar, trabajar para cambiar o para comunicar y relacionarme, ¿no? Ahí es donde va a estar el meollo de la cuestión. Pero si nos perdemos de lejos, no es solamente convicción, es decir, ni es solamente valores, me pego a la realidad del desafío del futuro, eso es lo que me da sentido, porque solamente los valores me pueden llevar a un fracaso rotundo desde el punto de vista empresarial. Pero sin embargo, si yo acomodo y acompaso mis valores y principios con un desafío real, eso es lo que me va a dar posibilidades de seguir teniendo éxito empresarial y conseguir resultados de lo que significa el éxito empresarial. Me gusta mucho, ¿no? Esa mirada también de legado, de mirar hacia dónde, qué queremos dejar, ¿no? Y también hacerlo combinar, ¿no? Entre lo que estamos haciendo, nuestras capacidades, el pasado y hacia dónde estamos mirando, ¿no? Hemos hablado mucho de reputación, hemos hablado de riesgos, hemos hablado de sostenibilidad, de alguna manera también de propósito, ¿no? Y de excelencia en sí mismo. ¿Cómo conecta todo esto con Jerusalén? Podemos hablar o ver en qué momento de tu carrera que haya marcado un punto de inflexión, ¿no? Para decir, oye, ¿por qué dedicar tantas horas, energía, todo tu tiempo a ayudar a las organizaciones a integrar todos estos temas en su día a día? ¿Cómo conecta con quién eres? Qué gran pregunta. Bueno, yo creo que conecta mucho con quién soy, con mi forma de ser y lo que yo llevo por dentro, ¿no? O sea, yo creo que cuando yo me miro a mí misma, siempre desde pequeña he visto una persona inquieta y he visto una persona que no se conforma con seguir el rumbo establecido, sino que también pues he podido tomar decisiones un poco más rompedoras, ¿no? Y con un objetivo, y es participar en la transformación, ¿no? Participar en el cambio, participar en el impacto, no quedarte quieto viendo que hay cosas en las que tú puedes contribuir y no hacerlo, ¿no? Creo que trabajar en esta profesión, primero como consultora y después consultora de sostenibilidad y de reputación, es la mejor profesión que se puede tener en la vida. O sea, doy gracias todos los días por haber podido dedicarme a esto, por haberlo descubierto. Yo descubrí esta vocación profesional con Justo Villafañe, de la mano de Justo, que fue mi profesor y también mi mentor, y también quien me dio una oportunidad para ser consultora en su firma. Ese fue un punto importante para mí, para descubrir, ¿no?, toda la trascendencia que podía tener una profesión como esta. Hay otro punto de inflexión que es cuando pasé a formar parte del equipo de KPMG, un equipo súper líder en sostenibilidad. Porque me abrió mucho los ojos para poder trabajar de manera integrada estas dos facetas tan relevantes para las organizaciones, y me abrió un mundo entero de capacidad de transformación, ya no solo desde la construcción de confianza y de relaciones de valor, sino también desde la transformación de la gestión de las compañías y de aquello que era importante para ellos en el largo plazo, sobre todo, ¿no? Esta mirada para mí desde la perspectiva profesional fue reveladora. El trabajar en KPMG durante estos 13 años que llevo ya en la firma ha sido una aventura cada día, en los que hemos comentado alguna vez, Clara, yo siempre pongo en el balance el cansado y el contento, y siempre prima el contento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me siento feliz. Pero sí hubo un punto de inflexión personal en el que me hice esa pregunta, si merecía la pena, ¿no? Que fue en el año 2018, tuve un problema grave de salud. Me tuve que someter a una cirugía muy importante, donde pues tenía posibilidades de vivir y posibilidades de morir. Y en ese momento histórico y personal sí tomé una decisión, ¿no? Porque le pedía a los médicos unos meses para prepararme. Yo me tenía que preparar para vivir y me tenía que preparar para morir. Eso no te pasa todos los días, ¿no? Cuando tú te preparas para morir, te tienes que plantear si lo que estás haciendo en ese momento es lo que tienes que hacer. Y yo me planteé si durante esos meses seguía trabajando o no seguía trabajando, ¿no? Estaba ya en KPMG, y la reflexión que hice en aquel momento me reafirmó hasta hoy que estaba en el lugar donde tenía que estar.
acompañando a las organizaciones a transformar el mundo, contribuyendo con lo que yo sé, con lo que en la inteligencia también pues, la vida y Dios me ha dado como talentos, y que poniendo al servicio de esas organizaciones con las que yo trabajo todas esas capacidades que recibo cada día, era el mejor lugar donde podía estar. Durante todos esos meses no me retiré ni un minuto de mis obligaciones profesionales, seguí dedicando las mismas horas, con más alegría, con más entusiasmo, con más dedicación, con más inteligencia, y me confirmó que efectivamente es un fantástico lugar en el que estar y una fantástica profesión a la que dedicarse, ¿no? Desde entonces hasta hoy no hay un día en el que me levante pensando, ¿este es el lugar donde tengo que estar? O sea, es una pregunta que me sigo haciendo desde ese 2018, desde ese 11 de enero de 2018 hasta hoy, ¿no? Y que tal vez eso marca un poco una diferencia, porque la motivación o la energía que uno tiene es totalmente distinta, y las capacidades que esa motivación y esa energía te dan a veces están infravaloradas. Yo confío mucho también en la pasión, en la energía, en la motivación, que creo que para mí, al menos en mi carrera profesional y en mi vida personal, siempre han sido un rasgo distintivo que me hace muy feliz. Cuánta alegría y serenidad, ¿no? Al saber que estás donde quieres estar, con quien quieres estar, haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Y puedes hacer, ¿no? Y qué gran satisfacción también que acompañes a tantas organizaciones en su proceso de transformación, ¿no? Y cuando descubres el propósito, como bien dices, ¿no? Y tu razón de ser y pues al final todo tiene sentido, ¿no? Y al final estás dedicando toda tu energía y todo tu tiempo a un proyecto, a muchos proyectos, porque KPMG te da esa ventana, y ayudando a tantas organizaciones y a sus equipos, ¿no? En ese viaje. Entonces, bueno, yo creo que también esa sensación de gratitud, ¿no? Que tú también transmites, ¿no? De dar las gracias pues por tener esta oportunidad de ayudar a tanta gente desde esta mirada, y no solamente a esas organizaciones, sino a todos sus grupos de interés, ¿no? Porque siempre decimos el impacto que tienen las empresas, que muchas de ellas son más grandes que algunos gobiernos, ¿no? Y así que qué alegría, ¿no? También escucharte y ver esa serenidad, esa claridad que te da tener muy marcado tu propósito, tu mirada, dónde dedicar toda tu energía, ¿no? Muchas gracias por compartirlo, Jerusalén, porque además también has desarrollado junto a estas etapas, ¿no? Que nos has comentado, toda tu vocación como conferenciante, formadora, profesora, ¿no? En tantos programas, y llegando a tantos alumnos, ¿no? De los que, y personas, ¿no? Que te seguimos y de las que aprendemos tanto de ti. Esto ha sido muy revelador para todos, y te lo agradecemos que lo compartas, ¿no? Porque al final la vida es un regalo en sí mismo, ¿no? Y de alguna manera, pues cuando tienes esa escasez, te haces este tipo de preguntas, ¿no? Preguntas que quizás deberíamos hacernos todos y no tener ese ultimátum, ¿no? Sino decir, oye, mira, voy a hacer esta reflexión y para estar seguro, ¿no? Del camino, y cuando se tiene la oportunidad, pues tomar decisiones, ¿no? Y no esperar, sino ser libres para poder tomar una decisión a tiempo y estar donde hay que estar, ¿no? Y ahí también te queríamos preguntar, nos gusta también en el podcast preguntaros por libros, referentes, lugares, algo que te marque mucho y que te gustaría también compartir o trasladar con otras personas que nos siguen, que están en esta transformación también, en este viaje, desde las empresas o desde el mundo de la consultoría, desde el mundo de la academia, y que ayudan también a las organizaciones a entender, ¿no? Es que estamos en un cambio de era y que necesitamos de alguna manera desarrollar todas estas capacidades para ser mejores empresas. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué lectura? ¿Qué nos dirías? Bueno, lecturas yo creo que muchas. Vosotros además también sois muy buenos editores de publicaciones muy interesantes, que recomiendo encarecidamente también, todas las obras que edita Corporate Excellence. Sí que es verdad que yo creo que para entender un poco en esa mirada de construcción de reputación y de relaciones en qué mundo estamos, que también está relacionado en parte con sostenibilidad, hay un libro que recomiendo para este verano, para todos los que nos escuchen en este podcast, que es El valor de la atención, de Johann Hari, que a mí me sirvió mucho incluso para modificar o para articular mejor nuestras metodologías y métricas de reputación corporativa, ¿no? Porque sí que confirma muy bien
cuál es el origen, el motivo por el que estamos viviendo tantas derivadas en torno a la desinformación, a la polarización, etcétera, y es la pérdida de atención, ¿no? Trabajar con la atención es una clave y eso va a requerir un trabajo adicional que todos los gestores de relaciones vamos a tener que hacer. Luego, desde la perspectiva de sostenibilidad, hay muchísimas personas a las que seguir. Yo creo que hay 2 boletines, ¿no?, que son interesantes para quienes no sean o quienes quieran profundizar un poco, que no es como lo más básico, pero que al mismo tiempo es muy comprensible y muy actual, como son la newsletter de Tim Mohin o la newsletter de David Carlin, ¿no? Son 2 autores que recomiendo, pero recomiendo muchísimo también seguir a Corporate Excellence. No lo digo porque estemos ahora en este podcast, sino también porque es verdad que sois una organización que se preocupa de traer siempre los mejores contenidos y las innovaciones que pueden ir surgiendo y yo creo que actuáis con mucha responsabilidad sobre el contenido que ponéis en manos de todos aquellos que os sigan y por eso tenéis tantísima gente que sigue a Corporate Excellence, ¿no? Tantos profesionales que se están formando también con Corporate Excellence y la newsletter de KPMG. Tendencias, claro, KPMG Tendencias. Bueno, yo creo que humildemente, ¿no? Lo digo porque si no, no la recomendaría, pero creo que el talento que tiene el equipo de KPMG merece muchísimo la pena. Para mí es otra de las motivaciones para trabajar en una firma como esta, que es la cantidad de gente brillante, inteligente y desafiante con la que trabajo todos los días, ¿no? Eso es un privilegio. Y ellos también comparten su conocimiento. O sea, lo decíamos antes, creo que compartir lo que nosotros aprendemos precisamente por nuestra dinámica frenética de trabajo todos los días es una gran satisfacción. Mis colegas también lo hacen, yo lo hago, mis colegas también lo hacen y a través de esta newsletter podemos encontrar documentos, papers, artículos o referencias que pueden ser muy útiles. En KPMG Tendencias no solo están los artículos que hacemos quienes formamos parte de KPMG España, sino que muchas veces también traemos lo que nuestros expertos y especialistas internacionales están construyendo alrededor del mundo, ¿no? Que somos pues unos cuantos miles de profesionales en todo el mundo trabajando, pensando y creando metodologías y modelos para ayudar a las compañías en el mundo entero. Pues aquí están las recomendaciones, me parecen súper acertadas. Hombre, por supuesto, felices, ¿no?, de los contenidos de Corporate Excellence, que es algo que hacemos entre todos, como bien indicabas, ¿no? Nos han catalogado como intermediarios de innovación y quizás el poder de las alianzas, de la colaboración, la co-creación, es algo que hemos conseguido construir y entre todos estamos generando, ¿no?, mucho contenido relevante que está ayudando mucho a las organizaciones y a los profesionales. KPMG Tendencias, además, hace muy poco se ha publicado un artículo de Jerusalén también sobre reputación, o sea que también puede ser una buena lectura y me gustan mucho también estos 2 boletines y este libro, ¿no?, que hablamos mucho de la economía de la reputación y de los intangibles, pero estamos en una economía de la atención, ¿no?, y la necesidad que tenemos, ¿no?, de entender muy bien, ¿no?, cómo son esos mecanismos para realmente influir en los comportamientos y ser relevante, ¿no?, como nos decías. Bueno, yo quiero darte las gracias porque hemos hablado mucho de coraje, de valentía, de generosidad, que requieren los equipos, las organizaciones para hacer frente, pero también pues tu generosidad, ¿no?, por estar hoy aquí, dedicarnos tiempo, no a nosotros sino a toda la comunidad de los intangibles, o sea, no a nosotros solos sino a toda la comunidad que representa Corporate Excellence, pues por ayudarnos a entender, acercarnos más a la reputación, a la sostenibilidad, a entender bien el contexto, ¿no?, y qué tipo de capacidades necesitamos para desarrollar. También por tu valentía, pues por hacer frente, ¿no?, a estos vicisitudes que a veces nos pone la vida, ¿no?, y que en tu caso pues no te lo ha puesto fácil, pero que con valentía pues salió todo bien y que esperamos seguir aprendiendo intensamente de tu mirada, de todos esos proyectos que estáis desarrollando, que seguimos muy de cerca en Corporate Excellence y darte las gracias. Darte las gracias, Jerusalén, por estar hoy aquí y por compartir de forma tan abierta y transparente tantas cosas con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer para mí colaborar con Corporate Excellence siempre. Y un saludo muy grande también a todos los profesionales que se acercan a Corporate también con avidez por aprender, ¿no? Un abrazo muy fuerte para todos ellos, algunos admirados colegas y profesionales y amigos, muchos de ellos también. Así que un placer, como siempre, estar y un saludo para todos. Gracias.